Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida de la noticia, manteniendo el estilo, tono, formato y añadiendo más detalles para alcanzar las 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco bombazo turco. Kerem, Hande y la dueña de su corazón, el triángulo amoroso que explota la pantalla y la vida real. Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las pasiones, los secretos y las confesiones que nos roban el aliento y nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a desenmarañar un tema que a muchos nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora y que ha generado ríos de tinta virtual y acalorados debates en redes sociales, los triángulos amorosos que nos dejan al borde del asiento y que, seamos sinceros, son el alma y la salsa de nuestras series turcas favoritas. Porque, ¿qué sería de una buena telenovela, de esas que nos hacen desvelarnos y llorar a moco tendido, sin ese ingrediente de intriga, celos y confusión amorosa? Y por supuesto hoy vamos a centrarnos en un triángulo que ha generado muchísima controversia, especulación y comentarios, el de Kerem Bürsin, Hande Erçel y la misteriosa dueña de su corazón, Melisa Pamuk. Así que agarren sus palomitas, preparen su bebida favorita, acomódense en su sillón más cómodo y prepárense para un viaje lleno de romance, drama, giros inesperados y por supuesto muchas sorpresas. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis profundos, teorías conspirativas y en general, todo lo que necesitas saber sobre tus series turcas favoritas. Ahora sí, mis queridos seriéfilos, arranquemos motores y sumerjámonos en esta historia que tiene más giros que una montaña rusa. Vamos a comenzar este viaje amoroso hablando de una serie que nos presentó a dos de los vértices de este triángulo explosivo, Senkalkam, que en español conocimos como Llamas a mi puerta. Esta joya de la televisión turca, que conquistó corazones en todos los rincones del planeta, es una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, interpretada por la increíble y radiante Hande Erçel, una joven florista con una beca para estudiar en el extranjero, un sueño que se ve truncado de forma inesperada por culpa de Serkan Bolat, el frío, distante y calculador arquitecto interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Obligados por las circunstancias a fingir un compromiso, para beneficiar la imagen de Serkan y mantener una fachada ante la prensa y los inversionistas, Eda y Serkan se embarcan en una relación contractual que, como ya se imaginarán los que aman las telenovelas, termina transformándose en algo mucho más profundo e inesperado. La química explosiva entre Hande y Kerem, esa chispa que parecía saltar de la pantalla y encender los corazones de todos los que veíamos la serie, traspasó todas las barreras, convirtiéndose en el tema de conversación en redes sociales y foros de fans. Y es precisamente esa química, esa conexión tan palpable, tan intensa, lo que convirtió esta serie en un fenómeno mundial que batió récords de audiencia y generó una legión de seguidores obsesionados con la pareja protagonista. Y es precisamente esta conexión la que alimentó los rumores, las especulaciones y la expectativa de que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en una historia de amor digna de las mejores telenovelas. Pero, ¿qué tiene que ver la misteriosa dueña de su corazón en todo este drama? Bueno, paciencia, mis queridos seriéfilos, que ya llegaremos a ella. Lo interesante de Senkalkam es que nos muestra un amor que florece entre dos personalidades opuestas, un amor que se construye a base de desafíos, malentendidos, peleas épicas y, por supuesto, momentos inolvidables que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Pero si bien la serie se centra en la relación de Eda y Serkan, en esa montaña rusa de emociones que nos hace reír y llorar, no podemos negar que la sombra de otros amores, de otras presencias, como la de Selin, la exnovia de Serkan, interpretada por la talentosa Bige Onal, también añade una pizca de picante al drama, poniendo a prueba los sentimientos de nuestros protagonistas y sembrando la duda en nuestros corazones. Y es que en el intrincado mundo de los dramas turcos, un triángulo amoroso nunca es suficiente, siempre hay espacio para más drama, para más intrigas y para confundir aún más nuestras emociones, creando situaciones límite que nos hacen pegarnos a la pantalla hasta el último segundo. Pero centrémonos en la magia que Hande y Kerem crearon juntos en Senkalkam, esa magia que hizo que muchísimos fans, creyeran en un amor real, un amor de esos que trascienden la ficción y se hacen realidad. La serie se caracteriza por su ritmo ligero y dinámico, por sus diálogos chispeantes y llenos de ingenio, por sus escenas cargadas de romanticismo que nos hacen suspirar y soñar con un amor como el de Eda y Serkan. Y es que si hay algo que saben hacer muy bien los turcos,
es crear momentos de ensueño que nos hacen creer en el amor verdadero, en esos flechazos que lo cambian todo y nos hacen sentir mariposas en el estómago. Además, la serie cuenta con una banda sonora absolutamente maravillosa, una melodía que nos transporta a ese universo mágico y romántico que se desarrolla en la pantalla, una banda sonora que nos hace revivir cada escena y nos acompaña en nuestra vida diaria. Así que si aún no han visto Senkalkam, les recomiendo que corran a verla. Se van a enamorar perdidamente de Eda y Serkan, se van a sentir identificados con sus luchas, sus miedos y sus triunfos, y van a entender por qué esta serie se convirtió en un fenómeno mundial. Ahora vayamos a la parte más jugosa, picante y llena de drama de nuestro vídeo, la misteriosa dueña del corazón de Kerem. La realidad, mis queridos seriefilos, es que si bien la relación entre Hande y Kerem fue muy publicitada, muy comentada y muchos creyeron en un romance real digno de los mejores cuentos de hadas, la vida, como ya sabemos, es un guión que no siempre sigue los patrones que esperamos, y a veces nos sorprende con giros inesperados que nos dejan boquiabiertos. Y es que después de que el romance entre Hande y Kerem llegara a su fin, dejando una herida en el corazón de muchos fans, el corazón de Kerem, ese corazón de galán de telenovela, encontró consuelo, amor y felicidad en otra persona, la talentosa Melisa Aspamuk. Esta actriz, que también es una figura muy conocida y querida en el mundo de las series turcas, se convirtió en la nueva dueña de su corazón, confirmando lo que muchos ya sospechaban, alimentado por rumores y fotos filtradas en redes sociales, que la realidad a veces supera a la ficción, y que las historias de amor no siempre tienen el final que esperamos. Melisa, para aquellos que no la conozcan o que solo la recuerden por sus papeles de villana en otras series, es una actriz talentosísima que ha participado en numerosas producciones exitosas, como Karasevda, una de las series turcas más populares a nivel mundial y que ha conquistado el corazón de millones de espectadores. Su belleza, su carisma, su elegancia y su talento innato la han convertido en una de las actrices más queridas, respetadas y admiradas de su país, y en una figura muy popular en las redes sociales. Y aunque su relación con Kerem ha sido objeto de mucha atención por parte de la prensa, los paparazzi y los fans, ambos han mantenido una postura discreta, tratando de preservar su privacidad y evitando hacer demasiadas declaraciones sobre su relación, en un intento por mantener un poco de normalidad en medio del torbellino mediático. La confirmación de su romance a través de publicaciones en redes sociales y apariciones públicas fue como un jarro de agua fría para muchos de los fans que habían soñado, anhelado y creído con todas sus fuerzas en ver a Hande y Kerem juntos fuera de la pantalla, formando esa pareja de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero la vida, insistimos, no es una telenovela, y los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a decidir con quién comparten su vida y su corazón. Y aunque no ha habido una serie que los una como protagonistas, esta relación entre Kerem y Melisa es un nuevo capítulo en la vida sentimental de nuestro querido actor, un capítulo lleno de amor, felicidad y, por supuesto, mucha discreción. En este punto es importante recordar y recalcar que los actores son personas que viven sus vidas, que tienen sus propios sentimientos y que sus decisiones sentimentales son tan válidas, respetables y comprensibles como las de cualquier otra persona. Que los fans nos sintamos involucrados en sus historias, que lloremos con sus desengaños y celebremos sus triunfos, no nos da derecho a imponerles nuestros propios deseos, nuestras fantasías o nuestras expectativas sobre cómo deben vivir sus vidas y con quién deben compartir su amor. La realidad, mis queridos seriefilos, es que Kerem ha encontrado la felicidad al lado de Melisa, y eso, en última instancia, es lo que realmente importa, lo que debe alegrarnos como seguidores de su trabajo y como seres humanos. Y aunque el romance de Kerem y Hande dejó una huella imborrable en el corazón de los fans y creó una historia que muchos recordarán con cariño y nostalgia, el romance entre Kerem y Melisa es una realidad que debemos aceptar, respetar y apoyar, aunque no sea la historia de amor que muchos de nosotros hubiéramos deseado. Y es que como buenos seriefilos que somos, debemos disfrutar de las historias que nos brindan nuestros actores favoritos, tanto en la pantalla como fuera de ella, separando la ficción de la realidad y celebrando la felicidad de aquellos que nos hacen soñar. Y aunque Melisa no participó en Senkalkam, es importante mencionar que se ha compartido pantalla con otros actores muy populares y reconocidos del mundo de las series turcas, consolidándose como una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación. Por ejemplo, en la exitosa Karasevda interpretó a una mujer que se interponía en el camino del amor entre los protagonistas, añadiendo más intriga, drama y tensión a la trama. En esa serie su personaje era una mujer sofisticada, elegante y decidida, que no se rendía fácilmente y que luchaba por lo que quería, aunque eso significara poner en aprietos a los protagonistas.
Y es que Melissa tiene esa capacidad única de interpretar personajes muy diversos, desde mujeres dulces, vulnerables e inocentes hasta mujeres fuertes, decididas, astutas y calculadoras, demostrando su gran versatilidad y su talento actoral. En la actualidad, ella sigue participando en proyectos televisivos y cinematográficos, consolidándose como una de las actrices más importantes y solicitadas de Turquía, y ganándose el cariño y el respeto de la audiencia. Pero volviendo al triángulo amoroso que nos ocupa y que ha generado tanta controversia, es interesante notar cómo la vida real a veces parece imitar a la ficción, creando situaciones que nos hacen preguntarnos si no estamos viviendo en una telenovela. El romance entre Hande y Kerem, esa pareja que encandiló al mundo con su química y su romanticismo, nos recordó a muchos a la historia de amor entre Eda y Serkan, un amor que parecía destinado a perdurar para siempre, un amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Pero como ya sabemos, las historias de amor en la vida real son mucho más complejas, más llenas de giros inesperados y a veces no tienen el final que esperamos, demostrándonos que la vida real no siempre sigue los guiones de las telenovelas. Y es que al final, lo que importa es que cada uno encuentre la felicidad a su manera, aunque esto no siempre coincida con nuestras propias expectativas, con nuestros propios sueños y anhelos. En el mundo de las series turcas, los triángulos amorosos son un ingrediente indispensable para crear tensión dramática, para enganchar a la audiencia y para mantenernos pegados a la pantalla, pero en la vida real, la situación es muy diferente, mucho más compleja. Los sentimientos son más profundos, las decisiones son más difíciles de tomar y las consecuencias pueden ser más duras. Por eso es importante recordar que los actores son personas que viven sus vidas, que tienen sus propios sentimientos y que tienen derecho a decidir con quién quieren compartirlos, sin tener que justificar sus decisiones ante nadie. Y es que si nos fijamos bien, el tema de los triángulos amorosos es algo que se repite constantemente en las series turcas, y en casi todas las series siempre hay un personaje que se interpone en el camino del amor entre los protagonistas, generando conflictos, tensiones y poniendo a prueba la relación. Desde los clásicos amores prohibidos hasta los enredos familiares, pasando por los celos y las rivalidades, las series turcas nos presentan una variedad de situaciones que nos hacen sufrir y disfrutar a partes iguales. ¿Pero por qué nos gustan tanto los triángulos amorosos? Yo creo que es porque nos permiten explorar diferentes facetas del amor y del desamor, desde la pasión y el deseo hasta el dolor y la decepción. Nos identificamos con los protagonistas, sufrimos con sus desengaños, celebramos sus triunfos y nos emocionamos con cada giro inesperado de la historia. Y es que las series turcas son maestras en la creación de personajes complejos, con los que nos podemos identificar y que nos hacen sentir emociones muy intensas, creando historias que nos atrapan desde el primer minuto y que nos hacen vivir en carne propia las alegrías y las tristezas de los protagonistas. Y es precisamente esa capacidad de generar emociones, esa habilidad de crear personajes que se nos meten en el corazón, la que convierte a estas series en un fenómeno mundial, capaz de traspasar barreras culturales y geográficas. Y es que no hay nada mejor que sumergirse en una buena serie turca, dejarse llevar por la historia y olvidar los problemas del día a día, escapando de la realidad y dejándonos llevar por la magia de la ficción. Además, las series turcas nos presentan una cultura muy diferente a la nuestra, lo que las hace aún más interesantes y atractivas, permitiéndonos conocer otras tradiciones, otras costumbres y otras formas de ver el mundo. Aprendemos sobre sus costumbres, sus tradiciones y su forma de ver la vida, nos emocionamos con sus historias de amor y sufrimos con sus dramas familiares, y por supuesto, nos enamoramos de sus paisajes, de sus ciudades y de su gente. Es por eso que las series turcas se han convertido en una de las opciones de entretenimiento más populares a nivel mundial, conquistando el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Y es que ¿quién puede resistirse a una buena historia de amor, llena de drama, de intrigas y de emociones? Y ahora que hemos llegado al final de nuestro vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre el triángulo amoroso entre Kerem, Hande y Melissa, un triángulo que ha generado mucho debate, controversia y especulaciones entre los fans de las series turcas. Hemos recordado la magia que Hande y Kerem crearon juntos en Senkalkam, esa química explosiva que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos mantuvo pegados a la pantalla. Hemos analizado cómo la vida real a veces nos sorprende con giros inesperados, demostrándonos que la ficción y la realidad son dos mundos muy diferentes. También hemos hablado sobre Melissa Alpamuk, la nueva dueña del corazón de Kerem, una actriz talentosísima y muy querida en Turquía, que ha sabido ganarse el cariño de la audiencia con su trabajo y su carisma.
Y por supuesto hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones personales de los actores, de separar la ficción de la realidad y de entender que ellos, como cualquier otra persona, tienen derecho a decidir con quién quieren compartir su vida. En definitiva, un viaje al corazón de las relaciones, las emociones y los dramas que nos regalan nuestras series turcas favoritas, un viaje que nos ha dejado pensando en el poder del amor, la complejidad de las relaciones humanas y la diferencia entre la ficción y la realidad. Y quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo, investigando cada detalle y buscando las mejores fotos y vídeos para ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este triángulo amoroso? ¿Les sorprendió la relación entre Kerem y Melisa? ¿Creen que la ficción influyó en la vida real? Quiero leer sus opiniones, sus teorías y sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos seriéfilos para que también se enteren de todos los chismes y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, romance y mucho chisme turco. Hasta la próxima, mis queridos seriéfilos, y que sigan disfrutando de sus dramas turcos favoritos. Los quiero.